el video de hoy voy a hacer a Shrek en Minecraft, así como hicimos a Darwin, a Gumball y a los modelitos de Lego. Bueno, todo esto es lo base, lo voy a poner de color verde, ahí está, para saber que esto es, digamos, lo base del Shrek. Y ahora vamos a crear otra capa, que esta capa va a ser así, totalmente plana, y le vamos a poner un poquitillo más así salida. Esto lo vamos a hacer así de pequeño, y estos van a ser los ojos, van a ser, yo diría, de 3, así. Y este de este lado, veo que Shrek tiene como las cejas bastante gruesas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la capa de la boca, y esta la vamos a hacer simplemente uno menos de cada lado, de esta forma, y vamos a ponerle un verde más clarito. De esta manera tenemos la boca. Las orejitas estas que tiene el Shrek, le vamos a poner una más para atrás, y creo que este va a ser el Shrek que yo voy a hacer. Ok, para aclararnos mucho mejor, lo que voy a hacer es borrar esto y esto, y simplemente dejar uno, y ya luego todo se voltea. De esta manera quedaría la plantilla. Vamos a organizar mejor para optimizar el espacio. Bien, tengo aquí una paleta de color con verdes y tal que estuve probando, y vamos a utilizarla para pintar esto. Y ahora pues es momento de pintar a Shrek. Para el coloreado del personaje yo me suelo hacer una gama de colores de 3 colores, uno claro, uno más oscuro y uno intermedio. Siempre tengo esos 3 y con eso vamos dándole sombritas. Me gusta hacer lo más minimalista posible, no uso tanta sombra, no uso tanto degradado, tanto difuminado, soy lo más minimal posible, y pues ese es el consejo que les puedo dar. Si alguno quiere hacer un mod, pues traten de poner la menor cantidad de sombras. Sin embargo, en este modelo creo que puse más sombras de la que acostumbro a poner, ya que quería dar esa sensación de que se pareciera a Shrek. Sobre todo en la parte de la barbilla vi que esa sombrita le da cierto toquecito especial, la sombra de la frente, las orejitas y todo. En general creo que quedó bastante bien el modelo. Pues me gusta mucho más cómo se ponen las sombras en este, ya que aquí pues da la sensación de que tiene la parte esta que tiene Shrek aquí como super salida, lo mismo que esta parte de acá abajo de la barbilla. Pero esto sí que lo puedo mover, mira, de hecho podemos hacerle, ya que veo que en las fotos de referencia Shrek siempre está así como emputado, que mira, seleccionamos estas dos y ahora podemos moverlas. Vamos a bajarlas un poquito, así diría yo. Que de hecho voy a hacerle la boca más ancha de esta forma. Así, y ahora borramos acá y acá. Vale, ahora sí, ¿ves? Es que decía yo, siento que algo le falla. Ahí está. La boca de Shrek es así como súper ancha. Entonces, bueno, ahí estaría. Y nada, ya ahora es cuestión de crearle el resto del cuerpo. La cabeza era lo más complicado, hacerle una cara que pareciera Shrek. Así que bueno, ya salimos de lo complicado. Vamos ya con lo que es el cuerpo, que en teoría debería ser mucho más sencillo. sería el modelo de
Shrek ya terminado, ya con su cuerpo completo. Quedó bastante espectacular, sobre todo la complexión así de regordete con las patas largas. Quedó, en mi opinión, quedó bastante bien. De hecho, esperaba que quedara peor. Y bueno, les enseño por aquí un poco las animaciones que va a traer este Shrek. Como pueden ver, trae varias, pero bueno, algunas no van a ir, así que no las van a ver. Esta sería la animación de cuando está quieto. Así sería la animación de cuando está caminando. En la animación de grito tiene una de las características principales de este Shrek, y es que tiene expresiones faciales. Como van a ver, la cara le cambia. Ahí pueden ver, excelente. Cuando grita, esta sería la animación de cuando grita. Bastante bien. Cuando muere, tiene esta cara así con los ojos cerrados y con la boca triste. Miren, de hecho, ahí está cuando muere y se queda así acostado, bien tiesote. Y esta sería la animación de cuando golpea. ¿Ven? Que te pega ahí un cataplén. Toma, que te golpeo. Punto golpeo. Punto golpeo. Punto golpeo. Punto golpeo. Ok, se supone que programé a Shrek para que solo aparezca en los pantanos. Así que ahí enfrente estoy viendo un pantano. Vamos a intentar buscarlo y a ver si hay suerte y lo encontramos generado de manera natural. De momento por aquí no veo absolutamente nada. También te digo, este pantano es lo más pequeño que he visto. O sea, no creo que había posibilidades de tener un pantano más grande, ¿no? Este pedacillo de ahí es el pantano. O sea, ya está, no hay más pantano. Ok, estoy ahora en lo que es un pantano. ¡Uy! Tenemos aquí el primero. El primerito aquí. Me vine a un manglar. Y bueno, también puse para que apareciera en el manglar. Allá estoy viendo otro. O sea, tenemos... ¡Ojo! Hay uno ahí, otro aquí y tenemos el último por allá. ¡Míralo qué bonito! Aquí tenemos a nuestro colegoncio, el Shrek. Ok, este amiguito tiene diferentes características. La primera es que cuando lo golpeas te va a rugir. ¿Ves? Míralo cómo te ruge. Qué guapo cómo ruge. Está guapísimo. Vamos a ir a otro para enseñarles que todos tienen la misma característica. Bueno, este Shrek es una criatura pacífica. No te va a atacar. O sea, es decir, si ahora me pongo en modo survival, ven, no me va a atacar. Ni siquiera aunque le pegue, me va a rugir, eso sí, pero no me va a atacar. Pero eso sí, este amiguito tiene dos mobs que tienen la lista negra, los cuales no soporta. El primero es el pollo. Si ahora le pongo aquí un pollo, vamos a ver cómo rápidamente lo va a detectar y va a ir a matarlo. ¿Verdad que vas a ir a matarlo? Te lo pongo aquí, a ver. Vale, de todo atrás. Cuidado, lo persigue. Ahí va el Shrek, ahí va el Shrek. Y le va a pegar de repente, ahí está. Tremendo golpetazo. Y le voy a poner otro aquí. Mira, toma. Ok, tiene los ojos un poco mal, ¿no? A ver. Sí, como que la animación no le alcanza a cargar los ojos. Que bueno, ya verán las animaciones cómo serían. Ahí está el pollo. Y este pollo además nos va a servir para que, ahí lo tienen, nos siga. Y si le doy clic derecho a Shrek, no hace falta que sea con el pollo, le doy clic derecho. Hola amigo, te saluda. Para las animaciones luego les enseño luego les enseño mucho mejor cómo son. Pero bueno, para que vean ahí. Pero bueno, para que vean aquí cómo camina. Ahí lo tienen, la animación de caminar me encantó. Su pancita está god. Y en general el modelo me gustó mucho. Vamos a ir a por el último. Y el otro animal al que no soporta es el burro. Sí, pequeñito easter egg que le agregué. Si yo a este pana le pongo un burro al lado, van a ver cómo rápidamente va a empezar a huir. Miren, ahí está. Como rápidamente al ver el burrito empieza a alejarse de él. Ok, para que vean un mucho mejor. Mira, a veces poco a poco se está acercándose. Si se acerca demasiado, tiene un rango como de 6 bloques. Si se acerca demasiado, va a empezar a huirle. Miren, les voy a probar, se lo pongo aquí al lado. Ven cómo poco a poco se empieza a alejar del burro. Y cuando ya está a cierta distancia, pues ya no le importa. Pero mira, por ejemplo, lo voy a traer con carne. Y ven que no quiere venir hacia acá. Hacia acá no viene, ven. No soporta a los burros. Y ese fue el Shrek Mod. Ese fue nuestro modelo de Shrek. Ese fue nuestro mod de Shrek. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Sobre todo espero haberles sacado una sonrisa. Y espero que además se hayan entretenido viendo el proceso de creación de este modelo. Por cierto, si veo que este video es muy apoyado, le haremos a este pequeño amigo al resto de su manada, al resto de su crew. Así que no sé qué le parezca a Shrek si de repente le hacemos ahora así que sí a su burro. Cómo empieza a huir poco a poco, pobre burro. Así que depende de los likes que dejen. Quizá en el próximo video le hagamos a Shrek a sus amigos, ya sea Burro, Fiona, el gato con botas. Déjenme dicho en los comentarios a quién les gustaría que hiciera. Y si quieren que haga alguna característica especial. Por ejemplo, que el gato con botas al darle pescado haga la carita esa famosa del meme. Lo que se les ocurra, que yo trataré de hacer todo, obviamente en la medida que sea posible. Si dicen locuras que no se pueden hacer o que yo no sé hacer, pues obviamente no las haré. Pero bueno, señores, eso, no te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.